Entonces, bueno, aquí una mamá me hace una pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo debería tratar a un jovencito de 12 años con probable autismo leve? Entonces, bueno, muchas gracias por tu pregunta. De este tema es importante tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero, tal vez sepas que es autismo leve, tal vez no, entonces vamos a revisar rápidamente. Es importante que sepas que el autismo leve, ¿sí? Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es decir, del desarrollo neuronal de tu cerebro. Ahora, en este autismo leve, ¿qué sucede? Digamos que en este autismo leve, básicamente lo que sucede es que tiende a pasar por desapercibido porque se tiende a evidenciar en niños, adolescentes comúnmente. Entonces, el DSM-5, que es la clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría, que nos dice, normalmente no tienden a ser los síntomas como tan evidentes porque pues tiende a ser muy leve su manifestación hasta que comienza a tener mayores demandas del entorno que comienzan a exceder las capacidades que tiene ese niño o ese adolescente. Se evidencia a nivel del comportamiento socioemocional o de su comportamiento repetitivo. Entonces, a nivel del lenguaje o del desarrollo del lenguaje, ¿qué sucede? Se evidencia que no hubo ningún tipo de preocupación, o si la hubo, pues poco a poco fue evolucionando, mejorando en un tiempo considerable. Pueden tender a ser adolescentes o niños cariñosos o tener una mirada que no sea evitativa, es decir, aprenden a mantener contacto visual, pero tienden a evidenciar otras dificultades que van creciendo conforme van manifestándose. Por ejemplo, cuando comienza a aumentar el nivel de exigencia en una socialización, ¿sí? Entonces, tiende a evidenciarse alguna afectación marcada en algún aspecto, como por ejemplo ser muy rígidos, ¿sí? En sus rutinas, repetitivos, obsesivos, y comenzando a tener un interés por ciertos temas inusuales, ¿sí? Entonces, eh, comienzan a tener hiper, es decir, mucha o hipo, poca sensibilidad a ciertos sonidos o texturas, y suelen ser selectivos con la comida, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Comienzan a evidenciar dificultad para utilizar y comprender la comunicación no verbal, como gestos, contacto visual, expresiones faciales, posturas. Tienen dificultad en el tema emocional a nivel de la empatía, falta de empatía o dificultad para compartir sus emociones, ¿sí? Dificultad para crear amistades, dificultad para hacer juegos simbólicos o de simulación. ¿Mm? Comienzan a repetir frases o palabras sin mucho sentido. Comienzan a tener un interés específico en un tema muy particular, como por ejemplo trenes, máquinas, número de las casas, en fin. Y les cuesta mantener una conversación. ¿Qué otra cosa? Comienzan a tener movimientos repetitivos como aleteo de las manos, golpear, agitar palillos u otros objetos. ¿Sí? Em, Pueden darse dos aspectos. Por un lado, algunos tener un ajuste psicosocial aceptable porque han adquirido formas eficaces para sobrevivir y desenvolverse, mientras que otros comienzan a sufrir más por su nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué otra cosa es importante ahí como tener presente? Que yo tenía aquí anotada, pero no la encuentro para compartírtela.
Entonces, dos componentes importantes a tener en cuenta en ese autismo leve es la comunicación y la interacción social evidencia cierta dificultad y y también la rigidez cognitiva, que esto era lo que quería mirar. ¿Qué es la rigidez cognitiva? Digamos que comienzan a ser inflexibles en su comportamiento y les cuesta alternar actividades, ¿sí? Entonces tienden a tener rutinas de conducta muy rígidas, dificultades para cambiar de ideas o pensamientos, presencia de intereses muy restringidos y a la vez muy potentes, querer realizar las cosas siempre de la misma forma, por ejemplo, que siempre se sienta en el mismo lugar, come la misma comida en el desayuno, entonces pues eso es importante tenerlo presente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Segundo. Entonces, ¿cuáles aspectos sería importante trabajar con tu hijo? Primero, a nivel de terapia ocupacional, como hay ciertas actividades cotidianas que le cuestan porque hay hiposensibilidad o hipersensibilidad, es decir, a nivel sensorial tiende a tener más sensibilidad o menos sensibilidad a ciertos estímulos, sería importante trabajar eso para identificar cuáles estímulos le cuestan más procesar para revisarlo, ¿sí? Esto no se hace con cualquier trabajador social, con cualquier terapeuta ocupacional, perdón, sino tiene que ser un terapeuta ocupacional que esté especializado en interacción sensorial. Yo te recomiendo Club de Infancia, pero digamos que existen varias personas. ¿Qué otra cosa? A nivel de, como también hay una dificultad a nivel de las habilidades sociales y de la rigidez del pensamiento, hay dos cosas importantes. Uno, en habilidades sociales, digamos que importante revisar a nivel emocional, a nivel socioemocional, cómo manejas tú las cosas, ¿sí? ¿Qué habilidades te gustaría que tuviera tu niño? Independientemente que tenga o no un diagnóstico de autismo, ¿qué habilidades te gustaría? Que sea empático, que sea respetuoso, que sea asertivo, ok, que reconozca sus emociones, que aprenda a expresarlas, ok. Y de todas esas cosas que deseas, luego pregúntate si esas habilidades tú las tienes o sería importante desarrollarlas en ti. Porque sería importante que si las, digamos, tienes que trabajar en ti, las trabajes en ti y paralelamente consultes una asesoría para apoyarte en ese tema socioemocional y que poco a poco ante ciertas situaciones que demuestran rigidez de pensamiento en tus hijos, pues digamos que ahí poco a poco lo ayudes a pasar de la frustración a un manejo emocional mucho más saludable para tu hijo, ¿sí? Hay una persona que te recomiendo que busques en redes, especialmente en Instagram, que es Casa Azul, ella es Pilar Londoño, tiene un centro donde brinda asesoría a papás y mamás sobre el manejo, digamos, a nivel socioemocional, de pensamiento y de las rutinas en algún hijo que ha tenido algún alguna situación asociada a neurodiversidad, ya sea autismo o otro tipo de cosas, entonces te invito a que amplíes con ella, ¿listo? Entonces, muchas gracias entonces por tu pregunta.